responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 9:45. Me da mucho gusto en saludarles, señores licenciados don Nelson Erazo y Miguel García. Ya mismo, Carlos Pérez Guartambel por línea telefónica. Carlos, le pido unos minutitos que tenemos que gestar una premisa que nos parece muy importante. Primero, perdone que esté ambivalente en esta mañana y en este tema. A mí sí me parece que deberíamos reprisar partecitas de las intervenciones de los señores asambleístas que luego de más de 7 horas de debate, la Comisión Ocasional de Enmiendas dejó aprobado el informe que llegará al Pleno de la Asamblea, me parece que el día de hoy. Hoy, la presidenta de la Función Legislativa, Gabriela Rivadeneira, oficializará la entrega del documento de 147 páginas. Además, hay 3 informes de minoría que han presentado los señores asambleístas don Byron Pacheco de Avanza, Luis Fernando Torres, Social Cristiano, y don Patricio Donoso del Movimiento Creo. De los 11 asambleístas que forman parte de esta mesa legislativa, 8 votaron a favor de la aprobación y 3 en contra. Con gritos de alerta, alerta, que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bueno, pues celebraron, pobre don Simón, celebraron los simpatizantes de Alianza País la aprobación de este informe. No faltaron objeciones al borrador, pero tampoco hubo argumentos innovadores que pudieran alterar el panorama de una aprobación por la mayoría oficialista. El doctor Torres reiteró un argumento que ya se había sostenido como contradicción. Él estuvo esta mañana aquí en la radio, como contradicción decía al principio que maneja el oficialismo. La Asamblea tiene poder constituyente derivado para hacer cambios sobre la Carta Magna, pero no lo quieren hacer vía lo que determina la Carta Magna. ¿Y qué determina la Carta Magna? Que cuando va a haber cambio estructural, el sentido de las normas constitucionales, eso tiene que ir al pueblo, a la ciudadanía, a una consulta nacional. Y esto es lo que no han querido entender, no es que no entienden. Lo que ocurre, voy con mis primeros invitados, lo que ocurre, señor Erazo, es que... Buenos días. Muy buenos días, un gusto el poder compartir este panel con Miguel, con Carlos, un gusto también estar en esta prestigiosa emisora. Efectivamente, el tema de las reformas constitucionales obedecen a lo que el presidente ha venido señalando desde hace tiempo atrás. Hay cosas que le estorban al presidente de la actual Constitución, y todo eso que le estorba para abrir el camino de un gobierno prepotente, autoritario, de un gobierno que ha sido declarado enemigo de los trabajadores en los momentos actuales, tiene que ver con los aspectos democráticos y progresistas de la Constitución. El tema no pasa solamente por la cuestión de la reelección indefinida, como nos quiere hacer creer el presidente de la República, o como nos quieren hacer ver sectores de la derecha. En lo fundamental, la lucha de los trabajadores y los pueblos tiene que ver en cómo se están eliminando los aspectos progresistas de esta Constitución, por ejemplo, en el tema de lo que tiene que ver a la consulta popular, ¿no es cierto?, que se establece ahora que ya no puede ser una consulta popular sobre los elementos que le interesa a la sociedad ecuatoriana, sino que ellos juzgarán si es de interés nacional o no. Queda al arbitrio de la al arbitrio del presidente de la República. Con esto nos acaban de eliminar, ¿no es cierto?, una cuestión progresista. Lo que quiere, solamente poner un caso aquí, lo que ocurrió con los compañeros de Azuay sobre el tema de la minería, que elevaron su consulta popular si es que estaban de acuerdo o no con la cuestión de la explotación minera.
con la contaminación de los ríos. Entonces, esto que no le interesa al gobierno no se podrá volver a hacer en el país. ¿Qué otro elemento más tiene que ver ahí? Tiene que ver con el papel de las Fuerzas Armadas. El papel de las Fuerzas Armadas que requieren, ¿no es cierto?, Fuerzas Armadas que hagan lo que el presidente felicitó el 13 de agosto cuando reprimió al pueblo de Saraguro. Ustedes recordarán que luego de eso, el 15, me parece, en la sabatina, el presidente decía, esas son la policía y las Fuerzas Armadas que requerimos. Que no se dejen, entre comillas, presionar y que mantengan el orden en el país, o sea, la represión. ¿Qué más tiene que ver con el tema de las enmiendas constitucionales y lo que le estorba al gobierno nacional? Tienen que ver los derechos de los trabajadores. El día de ayer ya se hizo público los acuerdos con los que llegan con los enterradores de los derechos laborales, como es el Parlamento Laboral y como se han convertido ahora la CUT. Un acuerdo en el cual se establece de que se garantiza, entre comillas nuevamente, la organización sindical, que se garantiza, entre comillas, también la huelga, pero que se elimina la contratación colectiva. De acuerdo al presidente, él dice de que no hay contradicción del Estado con el trabajo, porque según él, se han acabado las clases sociales en el país. Desde esa perspectiva, entonces, evidentemente que a los trabajadores, a los sectores sociales, nos corresponde continuar con la movilización, continuar con la acción en las calles. Y más aún cuando hay un sinnúmero de cosas que se contradice el presidente. Fíjese usted, mientras a los trabajadores nos eliminan los derechos sindicales, los derechos laborales, ocurre que ahora vamos a pagar los $1,100 más o menos a la OXI. Cuando él decía que eso es traición a la patria. Hoy nos dice, hay que pagar, estamos obligados. Y hay un elemento. El día sábado en su sabatina, decía que le elimina el 40% de las pensiones jubilares, porque con esa plata él puede hacer, decía, cerca de 100 escuelas del milenio. ¿Cuánto es el 40%? Significan 1.100 millones. Pero ocurre que lo que él elimina, ese 40%, no es para las escuelas del milenio, es para pagarle a la OXI. ¿Ya? O sea, nos quita a nuestros hijos, les quita a los jubilados ese derecho para pagarles a las transnacionales. ¿Qué otro elemento? ¿Cómo le prueba eso? Porque él mismo dice que ahora hay que pagar a la OXI. Cuando nos quitaron el 40%, que son los 1.100 millones, ahora se ve obligado a destinar al pago de la deuda ilegal, ilegítima, porque como él mismo decía cuando era candidato en el 2006, esa deuda tiene que ser anulada porque ellos explotaron ilegalmente el tema de la cuestión del petróleo en nuestro país. Pero, y decía incluso que hay que señalarle como traidor a la patria al que haga ese pago. Ahora ocurre que el traidor a la patria, el traidor a los derechos de los trabajadores, está dando pasos sobre eso. ¿Qué más nos decía? ¿Qué más decía el presidente? Decía, mientras más lejos esté el Fondo Monetario Internacional de nuestro país, mucho mejor. Ahora, ¿qué anuncia el gobierno nacional? Anuncia ir a la firma con el Fondo Monetario Internacional. Pero dice una cosa que los otros gobiernos no decían. Decían, vamos a la firma, pero sin imposiciones. Ahora vamos a firmar sobre la base de las coincidencias. Yo decía la otra vez pensando en voz alta, decía, a ver, aquí hay una cuestión. O el Fondo Monetario Internacional se hizo de izquierda, se hizo socialista, o el gobierno se entregó a las transnacionales, a la derecha y a los intereses de los organismos internacionales. ¿Y por qué señalo esto? Y claro, ahora ya vemos cuáles son las coincidencias. Congelamientos de sueldos y salarios, que antes eran vía presión, ¿no es cierto? Vía imposición, como él decía. Eliminación del subsidio al gas, incremento de la gasolina, despidos de los trabajadores. Otro elemento más que la cuestión del incremento a los pasajes, que como han señalado muchos de sus alcaldes, ya están empezando una política de incrementar los pasajes en las ciudades principales. Eso demuestra entonces de que este gobierno, en los hechos, hoy representa, ¿no es cierto?, a los sectores de los nuevos grupos de poder. Él dice que hemos salido de la pobreza. Nosotros vemos con mucha angustia qué es lo que está pasando con miles de trabajadores que hoy son despedidos de sus puestos de trabajo. Pero hay una auditora internacional
a la que los movimientos sociales, especialmente las organizaciones sindicales y laborales, deberían llamarle la atención, porque está inventando calificaciones sobre buen manejo financiero de carácter fiscal, pero más que eso, macroeconómicamente dice que Ecuador exhibe los mejores parámetros, y eso no es verdad. Me da la impresión, por los ojitos que deja entrever esta chilena, de que ahí hay gato encerrado. Y esto están propalando por todo el mundo una situación que no existe, que no pertenece a la realidad. Déjeme decirle que el oficialista Fausto Cayambe sustenta este momento, y es un asunto que hemos discutido toda la mañana, que los asambleístas conforman. Para unas cosas, los asambleístas están investidos del poder constituyente. Para otras cosas, no se puede hacer aquello. Nos dan lecciones de cumplimiento con no y con sí a cada instante. Mire lo que decía ayer en el debate respecto a los temas. Nosotros en este momento no estamos legislando, lo que estamos es reformando la Constitución, por lo tanto estamos embestidos del poder constituyente derivado, por eso podemos hacer las modificaciones. La Corte Constitucional, el máximo organismo de control como también de interpretación y de juez en el ámbito de su competencia, determinó un dictamen. Y en el dictamen en ninguna parte establece limitaciones para nosotros desarrollar el debate con la ciudadanía, peor para recoger los aportes, las observaciones, las críticas de los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, es el dictamen el que nos cubre a nosotros para poder actuar. Nosotros no podemos salirnos fuera del dictamen. Ninguna de las intervenciones, ni tampoco de los aportes que se hizo en la sesión del 19 de noviembre, está saliendo fuera del dictamen. Exa FM. ¿Usted no nota que cada día se tornan más anarquistas los caballeros que están en este momento apoyando al gobierno del presidente Correa? Es una anarquía total. Para unas cosas, las mismas normatividades constitucionales sirven para determinado objetivo y le dan aliento de apoyo. Y para otras cosas, lo contrario. Entonces, el perjuicio que provocan en la gente que no tiene criterio jurídico y criterio constitucional más que todo, es tremendo, porque los aturden. Y entonces dice, pero si este compañero Cayambe está manifestando de que están investidos del poder constituyente, o sea, con unos poderes impresionantes, y que ellos pueden hacer, pero cuando hacen ustedes, los obreros, los trabajadores, las bancadas de oposición, no, pues, allí están cometiendo faltas muy graves contra la Carta Política del Estado y sus diversas aplicaciones. Créame que a mí me tienen extremadamente confundido y harto de tener que manejar estos temas, porque es un embrollo de mentiras, de zaperías, yo lo digo de frente, ¿no? Y esto no se puede permitir. Le engañan a la gente y ellos atribuyen a los medios que engañamos al público. No sé cómo vamos a salir realmente de este embrollo. Carlos está en la línea telefónica, entonces voy con Miguel. Querido Miguel, bienvenido, el doctor García con nosotros acá. Tenga la bondad, don Miguel. Gonzalo llama no solo a la sonrisa, sino a la risa, las expresiones de estos asambleístas. Dice, nosotros no estamos legislando, estamos modificando la Constitución. Le recuerdo al asambleísta que parte de la legislación, fundamentalmente, es la Constitución. No le entiendo las incongruencias. Lo que quieren ocultar es que ni siquiera ya tienen calidad de subalternos del Ejecutivo, sino que por las acciones de ellos se han convertido en serviles del Ejecutivo. En consecuencia, nosotros consideramos que la Asamblea Nacional
desde que se inició con esta estructura, esta nueva correlación de fuerzas, no tiene el menor respeto, no se ha ganado el menor respeto de la ciudadanía por todas las circunstancias que han efectuado. Simple y llanamente acogerse a cualquier dictamen que venga del Ejecutivo y ni siquiera ocultar su, iba a decir su cuestión subalterna, su esbirrismo respecto del Ejecutivo. Hay una alegría en el pueblo. Nos queda ya menos de año y medio de este gobierno. Y seguramente desmontaremos todas estas triquiñuelas y estos atentados a los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía. Gonzalo, le quería comentar, el día de ayer participé yo en una movilización convocada por un grupo de jubilados. Y me ha conmovido en el alma porque en la Plaza del Teatro intervinieron ellos y se les salía las lágrimas frente a este atentado que están dando este gobierno contra los derechos de los trabajadores y de los jubilados. Resulta que según esta gente, no pasa nada haberle esquilmado al Seguro Social 1.100 millones del 40% que tenía que aportar. Que no pasa nada haberle esquilmado 1.800 millones de dólares, que era una deuda consolidada y aceptada para los gastos de enfermedades catastróficas de los señores jubilados. 2.900 millones de una sola manotada, con el contubernio de este sujeto llamado Richard Espinosa, que está presidiendo el Consejo Directivo del IES y que sigue haciéndolo después de haber dejado de aportar el Estado. Ese 40% sigue presidiendo. Y le recuerdo, Gonzalo, que este señor fue nombrado un martes y el día sábado siguiente, en menos de una semana, olímpicamente se presentó en una sabatina y dijo: señor presidente, he analizado las cuentas y le comunico una buena noticia. El Estado no le debe ni un solo centavo al seguro. Así, 2.900 millones de dólares en perjuicio de los afiliados, que vamos a ser pronto jubilados, y en perjuicio de nuestros compañeros jubilados. Y como si eso no fuera suficiente, Gonzalo, se permite disminuir el ingreso de los fondos de pensiones y transferirle a otro fondo, quebrándole, como dicen los entendidos en esta materia, en un corto plazo a este fondo que es el patrimonio de todos. Frente a esto, ¿cómo no irritarse? ¿Cómo no ir con toda la efervescencia el día 26 a participar con los compañeros jubilados, con los compañeros trabajadores, con los compañeros indígenas? Este jueves 26 estaremos y convocamos a todos los compañeros, no solo a los trabajadores, porque esto no es solo... ¿Por qué las bases están como congeladas? Las bases están con miedo, pero cada día con menos miedo. Y las bases, señores, escúchenos del Ejecutivo, están recogiendo todos los papeles necesarios para ajustarles cuentas después de un año y medio, en donde podremos demostrar que nuestros acertos, aquello de que se han robado todo menos de esperanza, no eran solo palabras. ¿Usted qué le puede anunciar a la ciudadanía para motivarla a que les acompañe el jueves? A ver, ¿cuál es la responsabilidad que tiene la sociedad ecuatoriana con un atentado de este volumen el día jueves? Porque es una de las últimas oportunidades, antes seguramente de una marcha que ya tendrá otra serie de conflictos y otros niveles de confrontación muy graves. Me parece que este jueves hay una obligación social el asistir al centro histórico, entiendo, de la capital de la República, compartida desde el Parque del Ejido. A ver, frente a la mediocridad y a la incapacidad del presidente Correa de resolver los principales problemas de la sociedad ecuatoriana, como es el tema del desempleo, como es el tema del alto costo de vida, como es el tema de la posibilidad que los trabajadores podamos vivir de manera adecuada, de manera decente. Hemos resuelto las distintas organizaciones sociales que conformamos el Colectivo Nacional de Dirección. Ratificar la jornada de movilización el día de mañana, digamos el día 26, a partir de las 4 de la tarde, desde la Caja del Seguro hacia la Asamblea Legislativa.
esta acción que la realizamos es también para exigir el archivo de las enmiendas constitucionales. Los trabajadores hemos venido planificando las distintas acciones. No se trata de que estemos desmovilizados. Gonzalo, yo le recuerdo que nosotros en el mes de octubre declaramos que octubre se convertía en el mes del debate, en el mes de la discusión, en el mes en el cual los distintos actores sociales estábamos viendo qué acciones vamos a realizar. Y retomamos la movilización el mes de noviembre, y el mes de noviembre con una movilización importante, el 11 en todo el país, y el 14 en la Convención Nacional ratificamos el hecho de que vamos a ir elevando el nivel de resistencia en el país frente a una mediocridad, tanto de la Asamblea Legislativa como de un gobierno indolente. En ese sentido está, ¿no es cierto?, esta acción del 26. El día 27 vamos a anunciar las nuevas acciones que están planteadas. Recordamos que la Convención Nacional resolvió que recogiendo todas las opiniones, todas las expresiones de debate de los distintos sectores sociales, no está descartada la implementación de ninguna forma de lucha en el país. Y eso tiene que ver con lo que el movimiento indígena estableció, que retoma el tema del levantamiento. Los sectores sociales retomamos la posibilidad, ¿no es cierto?, de ir a jornadas más elevadas. Estamos discutiendo, por eso lo vamos a anunciar el 27 ya en consenso entre todos. No vamos a permitir que el presidente una vez más se burle de los intereses de los trabajadores y los pueblos. El tema de las enmiendas que tiene que ver a la reelección indefinida no obedece a que el presidente ha cambiado su intención de no reelegirse. Obedece a que él sabe que no tiene el respaldo de los trabajadores y los pueblos. Él sabe que el respaldo de la ciudadanía ha ido en picada en relación al presidente de la República y entiende que obviamente está en riesgo incluso que él pueda ser elegido. No es entonces el hecho de que ahora de buenitos están cambiando las cosas. Saben que aquí hay un descontento que crece. Creo que la Asamblea Nacional está jugando con fuego. El gobierno nacional está equivocado si piensa que con los anuncios de estas dos transitorias la pelea ha quedado desmontada. Más bien será con mayor fuerza, entendiendo de que lo que está ocurriendo en el país, cumpliendo lo que le plantea el Fondo Monetario, siguen implementándose los despidos en el sector público y en el sector privado. El presidente mentiroso, que es el señor Correa, y digo que es mentiroso porque le engaña al pueblo ecuatoriano, cuando nos dice que no va a despedir a los trabajadores y ocurre que vota 700 trabajadores en Petroecuador. Nos dice no vamos a despedir en el sector público y avaliza los 150 despidos de los trabajadores del municipio de Milagro. Nos dice no vamos a despedir a los trabajadores, pero ya despidieron a más de 600 trabajadores en Petroamazonas. Nos dicen que no van a despedir a más trabajadores, pero ocurre que los contratos que eran los contratos provisionales no se van a renovar, lo que quiere decir que miles de trabajadores en el sector público a partir de diciembre quedarán en la desocupación. Miguel, ahora se reconfirmaba que más bien con algunas aprobaciones y estrategias de última hora, más bien el ejército de colaboradores administrativos del gobierno, no sé en qué ámbitos, pero van a subir en una cantidad impresionante. Y eso lo ubicaban en condición de un reto terrible para el próximo gobierno, para el próximo presidente. ¿Qué va a hacer con esa cantidad de empleados? Entonces, hay estas lecturas contradictorias y estos mensajes que van por una vía, regresan por otra y seguramente producen una actitud risueña de parte de quienes han organizado este caos en el establecimiento de mensajes sobre los problemas que deberían suscitar un desacomodo social al punto de que el jueves todos deberían estar en esta manifestación. El último recurso que tienen este jueves para poder protestar respecto de las enmiendas. ¿No le parece a usted, Miguel?
Gonzalo, el movimiento país, entre los fracasos que ha tenido en estos 9 años, es no haber podido estructurarse como partido. Y tenía la expectativa de estructurar la base sobre la base de los contratados ocasionales. Han rotado en este tiempo de la presidencia de Correa cerca de 400,000 empleados con contratos de servicios ocasionales. No tiene la posibilidad alguna de reclutar más gente, simple y llanamente, pese a sus deseos de congratularse y de formar una estructura de base, no hay plata. Si salimos en diciembre con los sueldos y sobresueldos, ya es bastante decirlo. En consecuencia, se avecinan, pese a que el presidente diga que no se va a enviar a nadie, porque yo dije en la otra ocasión, no he encontrado a un mentiroso que lo haga con tal desparpajo. Se aproxima una ola de pobrezas terribles en la caja fiscal. Consiguientemente, el Estado no va a estar en condiciones de poder responder a esos requerimientos salariales. Ni salariales, ni siquiera para los 20,000 y pico de compañeros que están anotados y que de acuerdo a la ley tienen que ser indemnizados porque se van a jubilar. Olímpicamente, el ministro de Educación y el presidente de la República anuncia que se suspende el pago de estas compensaciones. Gonzalo, eso está en la ley. No es que, si acaso depende si hay plata. Usted cumple ciertos requisitos, le tienen que pagar la compensación. Ahora resulta que por deseo del presidente anuncia que no hay tal. Antes que se termine el programa, hago un llamado a todos los compañeros servidores públicos, a la ciudadanía en general. Me sumo a su apreciación, Gonzalo. Estamos jugándonos del resto. En consecuencia, debemos activar todo lo que se haga. Es importante, todo lo que se haga. La presencia de una persona, de 1, 2, 3, 4 personas, es importante para que la ciudadanía sepa y el gobierno sepa que estamos en contra de estas políticas antiobreras y de estas políticas de restricción en la economía para toda la ciudadanía. Muchas gracias, caballeros, señoras y señores. Hasta mañana.